buenas tardes a todas. Les damos la bienvenida a este taller, esta propuesta de la tarde, que va a estar a cargo de Santiago Nicolet. Eh, Nosotros vamos a acompañarlos desde el chat. Cualquier duda que tengan, nos pueden consultar. Les contestamos en la medida de nuestras posibilidades y si hay alguna pregunta específica para Santiago, se la hacemos en el momento o al final, dependiendo de tipo de pregunta y de cómo se vaya dando la dinámica, ya Santiago nos dirá, depende de cómo se dé la dinámica de la exposición. Bueno, antes de empezar y de darle la palabra a Santiago, vamos a hacer una breve presentación. Santiago es profesor, es ingeniero, es docente en nuestra universidad y en el ITBA, es investigador en proyectos del área de inteligencia artificial y actualmente también es consultor en proyectos de IoT y anteriormente fue director en una empresa de tecnología. Eh, Cuenta con una experiencia de más de 25 años en desarrollo de software, eh, más de 15 años como profesor universitario, más de 10 años en investigación y además lidera equipos de trabajo. Para nosotros es un placer que nos acompañe en esta tarde. Le agradecemos eh, su gentileza, las reuniones previas que hemos tenido, los intercambios y la generosidad para compartir una tarde con todos nosotros. Así que no quiero extenderme más en la presentación y le damos la palabra. Muchas gracias, Santiago, por esta tarde compartida. Hola a todos, bienvenidos. Espero que estén todos muy bien. Les agradezco a ustedes por invitarme y por darme la posibilidad de compartir con ustedes esta tarde. Espero que pueda aportar mi granito de arena para, si se puede, comprender esto que nos está tocando transitar hoy y que nos moviliza. Como todo proyecto, este taller tiene algunos objetivos que espero que se cumplan y otros objetivos no buscados que también van a ocurrir. Ustedes también tienen algunas expectativas y espero que estar a la altura de esas mismas expectativas. Tengo información que voy a compartir con ustedes, algunas cosas más técnicas, por supuesto, y otras más generales. Voy a mostrarles una presentación, claro que sí, porque también a eso nos dedicamos, ¿no? A volcar en el pizarrón o en presentaciones lo que nosotros podemos recopilar. Está volcado algo de mi experiencia y temas que fui relevando por aquí y por allá como parte de mi motivación como investigador, pero también vamos a interactuar, por supuesto, con ChatGPT para trabajar, para mostrarles algunas cosas que son interesantes de ver. Para iniciar, les comparto la estructura que yo pensé para la próxima hora. Em, para nosotros, hoy, ChatGPT es solo una herramienta. ¿Sí? No es mi objetivo realizar ni planteos éticos ni formativos o expresar la movilización que tengo como docente, que los tengo, por supuesto, y todos los días. Mi interés en esta breve hora es que cuando terminemos todos tengamos una base común sobre la cual realizar estas y algunas otras conversaciones y por lo tanto, y lamentablemente para ustedes, tengo que ir a algunos temas técnicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tengo que aprender a usar una herramienta, tengo que entenderla, tengo que entender para qué sirve, por qué fue diseñada, así que les voy a pedir paciencia estos primeros 20 minutos, media hora de la hora. Eh, ¿Por qué? Porque para aquel que no conoce otra herramienta que un martillo, el mundo se ve como un clavo, ¿sí? Y durante estos minutos les voy a pedir que se conviertan en tecnócratas y vamos a ver el mundo desde un prompt, desde una interfase con la cual nos vamos a comunicar con una herramienta. Entonces, vamos a proponer decir que la inteligencia artificial en la educación no es una mera tendencia, es una verdadera revolución educativa que nos está redefiniendo como educadores y también está redefiniendo a los estudiantes, que creo que es lo más importante que interactúan o de la manera que interactúan con este conocimiento. Esta inteligencia artificial va a transformar la forma en la que enseñamos y ya transformó la forma en que aprendemos. Si es que queremos decir que todavía no lo ha hecho, ¿sí? Y no voy a
no quiero entrar en esa discusión. Hay gente mucho más capaz que estuvo esta mañana y supongo que mañana también conversando esos temas. Que la capacidad que tiene de personalizar el aprendizaje, ofrecer retroalimentación, democratizar educación y fomentar el aprendizaje activo, la convierte hoy en una herramienta que yo les voy a proponer esencial en este camino hacia el futuro. Sin embargo, la implementación, por supuesto, tiene que ser cuidadosa, ética y garantizar que se utilice para mejorar la experiencia del aprendizaje, eh, tocando todos los temas, por supuesto, equitativos y efectivos que nosotros tenemos que ver. Cada estudiante es único, sabemos, tiene diferentes estilos de aprendizaje, ritmos y necesidades, y como dijeron en la mañana, es muy difícil acompañarlos en eso que ya sabemos, que ya conocemos. En algunas oportunidades podemos hacer esas intervenciones, en lo general es muy difícil, es muy laborioso, es muy costoso en cuanto a tiempo. Ahora, nosotros deberíamos pensar, ¿sí?, que los estudiantes deberían poder avanzar a su propio ritmo, profundizando en las áreas que necesitan más práctica y acelerando en áreas que ya tienen buen dominio. Esta personalización, ¿sí?, es la que, de alguna u otra manera, aquellos que miran a la inteligencia artificial orientada a la educación están buscando. ¿Sí? La gente de Blackboard a la mañana nos presentó cómo empiezan ellos ya a poner una herramienta a disposición en este sentido. Ahora, una de las razones más importantes para mí que tiene la inteligencia artificial es la capacidad de ofrecer retroalimentación inmediata y precisa, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos mucho trabajo, nos vemos abrumados en la cantidad de trabajo en la evaluación y sobre todo en la retroalimentación de los estudiantes. En cambio, la inteligencia artificial puede hacerlo esto de una manera muy eficiente, operativa, instantánea, ¿sí? Evaluando automáticamente las respuestas, identificando áreas de mejoras o proporcionando más información en segundos, ¿sí? Y a eso es un poco lo que les voy a proponer que se imaginen en este trabajo. La idea también es que nos beneficie a nosotros como educadores. Si nosotros deberíamos aprovechar la inteligencia artificial para identificar a aquellos alumnos que necesitan intervención y apoyarlos en ese momento, y además utilizarla para hacer otros trabajos que les voy a presentar, creación de contenidos, generando materiales, ¿sí?, de una manera mucho más rápida, mucho más eficiente. Pero antes que nada, y para entender dónde están y cuáles son las expectativas, quisiera derivar 5 minutitos para hacerles 2 preguntas, ¿sí?, que me van a servir de utilidad para seguir adelante. Entiendo que todos estamos en el pad, así que usamos Menti, así que les pido si pueden ingresar al Menti. Lo más sencillo siempre es escanear el código QR en la pantalla, pero si no, entren en menti.com y entren el código. Les voy a dar 5 minutos, por favor, para poder ayudarme con las preguntas. Hola, buenas tardes. Hola, Perdón, ¿cómo estás? recién me pude conectar que llegué a casa. Sí, ¿Vamos respondiendo las preguntas que van apareciendo en el por Menti? favor, sí, sí, sí. Son 2 preguntas asincrónicamente, o sea, las respondés y pasás a la otra sin problema, yo las reviso. Bárbaro, gracias. No, gracias a vos. Bien, tenemos muy parejo, muy parejo. Tenemos un porcentaje, está dividido en cuartos. Un 25% nunca lo usaron, un 25% lo han usado alguna vez,
un 25% lo han usado para generar contenido y un porcentaje un poquito mayor lo usan habitualmente, ¿sí? Una vez por semana, ¿sí? Con lo cual tenemos, como corresponde, ¿sí? Una población uniformemente distribuida, ¿sí? En todo esto. Entonces, para los que lo usan habitualmente una vez por semana, muchas de las cosas que voy a decir quizás las conocen, algunas les hace sentido, otras no. Para los que lo han usado alguna vez y no se han profundizado, o para los que nunca lo usaron, espero que realmente les aporte valor. Y de alguna otra manera, la otra pregunta es, a mí también me guía, a mí también me motiva entender qué es ChatGPT, cómo funciona, cómo usarlo, con un objetivo que tenemos que decir, tenemos una herramienta, la herramienta está disponible, la usa mucha gente, la usan nuestros alumnos, tenemos que sacarle más provecho y entender qué podemos hacer, algunas veces desde la fase individual, en otras ocasiones hay que esperar una fase mucho más de la parte de la organización, hay cosas que no vamos a poder hacer, ¿sí? Pero digamos que estamos dentro de los parámetros de expectativa que yo tenía, así que les agradezco mucho por estar en la misma línea o sintonía que yo. Bien, entonces, hace un ratito Verónica mostró el ciclo de expectativas de Gartner de este año, ¿sí? A mí me gusta esta tendencia 2021. Imagínense que hace 2 años 2 años solamente estábamos esperando, ¿sí? Que creciera la expectativa del uso de la inteligencia artificial y de algunos elementos mucho más particulares, ¿sí? Que tenemos. Este ciclo de expectativas se compone de 5 fases, que son las claves que describen la evolución de las tecnologías a lo largo del tiempo, ¿sí? Donde lo más interesante son el pico de expectativas y el foso de la desilusión, donde creemos que esto no tiene sentido, no tiene salida. ¿Sí? Entonces, hace 2 años, sí, estábamos empezando a entender, ¿sí? Y se nos vino una revolución encima que voy a tratar de describir. Entonces, el aprendizaje automático es una subdisciplina de la inteligencia artificial que se centra en la construcción de algoritmos y modelos que permiten a las máquinas aprender y mejorar su rendimiento en tareas específicas a través de la experiencia y de los datos. En lugar de programar reglas explícitas, utilizamos algoritmos que analizan los datos para buscar patrones y tomar decisiones en base a esos patrones. Dentro de estos algoritmos de aprendizaje automático tenemos el aprendizaje profundo, dentro de los cuales las redes neuronales forman parte. Si vamos achicando. Dentro de el algoritmo de aprendizaje profundo tenemos un subconjunto que se llama modelos de lenguaje grandes o LLM, que es un modelo de aprendizaje automático orientado a trabajar sobre el lenguaje. ¿Sí? Grandes modelos de lenguaje significan que tienen todas las características que tiene un lenguaje, y los lenguajes son extremadamente ricos, sobre todo cuando hablamos de lenguajes naturales, ¿sí? Y son muy complejos de evaluar en su diversidad y sobre todo programar esas reglas que decía yo antes. Entonces, un modelo generativo puede tomar lo que ha aprendido de los ejemplos que se le han mostrado y crear algo totalmente nuevo basado en esa información. Por eso lo llamamos generativo, ¿sí? Los modelos de lenguaje, básicamente lo que hacen es predecir qué palabra viene a continuación en una secuencia de palabras. Entrenamos a estos modelos en grandes volúmenes de texto, pero grandes en serio, para que comprendan mejor qué palabra es probable que venga a continuación. ¿Sí? Hace un rato vimos una presentación donde hablaban de porcentaje del 70%, del 80%. Bueno, estos modelos grandes, cuando tienen mucha información, estamos decidiendo de 99 y pico por ciento de probabilidad que la palabra que sigue a continuación siga esto, y de esa manera tienen muchísima más certeza o mucho más para nosotros impresión de que es correcto lo que están haciendo. Estos LLM son un tipo de inteligencia artificial generativa porque generan combinaciones nuevas de texto en forma de lenguaje que suena muy natural, eh, además de poder hacer otro tipo de lenguaje, modelos de lenguaje para generar imágenes, audio e incluso video, que es lo que se está trabajando en estos momentos.
Entonces, ¿por qué ChatGPT? ¿Sí? En mayo de 2020, OpenAI, que es la empresa que está atrás de GPT, ¿sí? Creó GPT-3, que era un modelo de lenguaje que tenía 175.000 millones de parámetros. Estamos hablando de 175.000 millones de variables que se pueden ajustar para que esa máquina, que es una red neuronal, saque la producción que nosotros queremos. O sea, es una cantidad muy, muy grande. La revolución que tuvo este GPT-3 es que creaba textos con una calidad tal que nos hacía difícil distinguir si eran escritos por un humano o una máquina, famoso teorema de Turing, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? El uso no era ni fácil ni económico a través del uso. Entonces, por más que en 2020 teníamos este GPT-3, ¿sí? No era fácil de usar. ¿Qué hizo esta empresa? El 30 de noviembre del 2022, no hace un año, ¿sí? Sacó ChatGPT. ¿Sí? ChatGPT lo que nos llamó la atención es por las respuestas detalladas, articuladas, ¿sí? En medio de esta interacción. ¿Qué es lo que no tiene, o lo que se criticó al principio, ya lo corrigieron, casi todas estas falencias, es la precisión fáctica? Ustedes podían entrar y preguntarle, por ejemplo, yo lo hice, ¿cuál fue la primera mujer que votó en Argentina? Y ChatGPT respondía, Irene González. Y le decía, ¿y en qué año? En 1932. Le decía, no, me parece que Irene González no es. ¿Y qué respondía? Ah, entonces es María Gutiérrez. ¿Sí? Lo que hacía era responder una pregunta generando texto sin verificar la validez o la veracidad de eso que respondía, porque el objetivo es generar texto, no ser fáctico o verídico. Por supuesto que la gente no necesita eso, quiere otra cosa, y lo fueron ajustando. ¿Sí? Decía, el 30 de noviembre de 2022 lanzaron ChatGPT y el 4 de diciembre, 5 días, ¿sí? Ya tenía 1 millón de usuarios. ¿Sí? Y para febrero de este año, sí, un par de meses después, teníamos 100 millones de usuarios en todo el mundo, números no oficiales, pero no importa. ¿Qué pasa? Muchos de esos usuarios son nuestros alumnos y por supuesto nosotros mismos. Entonces genera una atracción, genera una atención que tenemos que verle. Entonces, técnicamente vamos a decir que ChatGPT es una aplicación de chatbot, o sea, estamos chateando, interactuando mediante mensajes cortos con un robot que se especializa en el diálogo. Es un chatbot que, basado en todo lo que les manifesté cortito anteriormente, interactúa con los usuarios de forma conversacional, utilizando un lenguaje similar al ser humano para responder preguntas y generar contenido, lo que nos brinda una capacidad muy, muy grande para entender y generar nuevas cosas. Está compuesto por el modelo GPT 3.5, o sea, superior a ese GPT-3 que yo le dije, y después de este año en GPT-4. ¿Sí? Que no está disponible en todas las interacciones, pero ya están hablando de GPT-4. Por supuesto que OpenAI ya está trabajando en GPT-5. Hay otros que también están haciendo. Google tiene su propio que se llama BART. ¿Sí? Están muchos trabajando en esto porque es la onda. Nosotros nos centramos en ChatGPT por la curva de la expectativa que que yo planteo, ¿sí? Donde lo tenemos disponible y es gratuito para la mayor parte de los usos que tenemos. Entonces, esto también vimos algo en la mañana, ¿sí? ¿Cuáles son los usos más comunes, los casos de estudio hacia dónde estamos yendo con esta herramienta? En general, es la herramienta de inteligencia artificial aplicadas en la educación. Lo primero, asistencia a la enseñanza. Sí, la idea es que nos sirvan como asistentes virtuales para profesores y estudiantes, responder preguntas frecuentes, proporcionar información sobre el plan de estudios, ayudar en la programación de clases o ofrecer orientación general, que también se relaciona con la mentoría personalizada. Sí, la idea es tener quizás un chatbot. Si todos hemos usado chatbots en distintas páginas para preguntarle, hace un tiempo eran más comunes, ahora son menos comunes. ¿Sí? Tenemos un avatar, un robotito que nos permite interactuar con aquel sistema al cual nosotros estamos accediendo normalmente web. ¿Sí? La idea es que esta mentoría, este mentor personalizado pueda no solamente responder las preguntas de el plan de estudio, de las cátedras, de información técnica que nosotros tenemos que asociar a la cursada de un estudiante, a información académica, sino además leyendo las
preguntas, las respuestas de los estudiantes y ver el progreso, puede adaptar sus respuestas y sugerencias para cada alumno, volviendo a ese centro del alumno que nosotros teníamos al principio, ¿sí? Para ofrecer una experiencia de aprendizaje más personalizada. Por supuesto que tiene la posibilidad de generar contenido educativo, ¿sí? Donde vamos a generar material, resúmenes, ejercicios, explicación de conceptos, voy a ir más en detalle más adelante, lo cual nos va a ayudar a ahorrar tiempo a los profesores y sobre todo garantizar que el contenido sea coherente y de alta calidad cuando nosotros iniciamos con una idea y a veces terminamos en otra idea mucho más liviana. Además de poder evaluar automáticamente la respuesta a los estudiantes en cuestionarios y exámenes. Por supuesto que a la mañana dijimos, bueno, pero si yo no quiero evaluar numéricamente, si yo no quiero evaluar de esa manera, necesito una herramienta que me ayude de otra manera. ¿Estamos de acuerdo? Y eso tiene que ser parte de la herramienta que nosotros desarrollemos en el futuro como apoyo a nosotros como educadores. La idea es que puedan nuestros estudiantes utilizar ChatGPT como fuente de inspiración para una escritura creativa. Por ejemplo, pedirle sugerencias para historias, poemas, ensayos, y que ese sea el disparador que el estudiante luego use para perfeccionar ese texto y construir arriba de eso. Obviamente, todo lo que tiene que ver con la accesibilidad, ¿sí? Es algo que viene ya muy metido adentro. Lo más sencillo que podemos decir es que convierte texto a voz y voz a texto de forma natural y nativa, ¿sí? Entonces, nosotros podemos interactuar y vamos a interactuar mediante el chat, ¿sí? Eh, pero también existen extensiones que traducen de voz a texto y el resultado a la inversa, ¿sí? Para poder apoyar no solamente en aquellos que tienen capacidades diferentes, sino aparte en aquellos que tienen que mejorar o perfeccionar dicción, lenguaje o lo que sea. Además de, lo dijeron más temprano también, yo necesito traducciones, necesito interpretaciones en otros idiomas y ChatGPT me va a ayudar. Una de las características o los primeros desarrollos que se hicieron de estos grandes modelos de lenguaje era para apoyar las traducciones, ¿sí? Tengo un texto en un lenguaje, tengo un texto en otro lenguaje, existe una forma de convertir uno el otro y se orientaron a eso, entonces la parte de traducción viene previa a la parte de generación de lenguaje, con lo cual también lo podemos usar. Además de hacer preguntas, recibir respuestas detalladas sobre temas de estudio y poder, voy a usar la palabra, pimponear con un par, ¿sí? De la misma manera que hacemos nosotros presencialmente con otros, ¿sí? De una manera directa, más rápido, ¿sí? Y en cualquier momento. Eso también es parte de lo que ChatGPT tiene para ofrecernos. Algunos ejemplos. Duolingo, supongo que casi todos lo escucharon nombrar, ¿sí? Utiliza un chatbot basado en inteligencia artificial para interactuar con los estudiantes, proporcionar esta retroalimentación que yo decía y ayudar en la práctica de idiomas, ¿sí? Ellos tienen una visión donde el profesor existe, pero la práctica se hace en forma automatizada y hace unos cuantos años, ¿sí? Ya les dije que usamos esto para generar contenido educativo, preguntas, respuestas, ya lo usamos. Yo lo uso, algunos de ustedes también lo usan, ¿sí? Y entonces existe. Los tutores virtuales, ¿sí? No solamente en matemática, como en este ejemplo, conozco otros que ya están implementando tutores virtuales como el siguiente paso a el acercamiento al estudiante, sobre todo después en la pospandemia. Y algunas herramientas se están haciendo al revés de lo nuestro. O sea, en general nuestra problemática tiene que ver con los alumnos tienen que hacer una tarea, tienen que hacer un ensayo y en vez de hacerlo en forma personal, lo usan utilizando una herramienta de este tipo, nos presentan un documento que no está generado por ellos y yo tengo que intervenir como docente en ese momento, ¿sí? Eso es una particularidad en la cual yo no me voy a meter, simplemente les voy a comentar que existen plataformas que en realidad lo que hacen es evaluar la calidad del trabajo escrito y puntuar esa calidad del trabajo escrito, ¿sí? El tema de la originalidad o no es una discusión que también se tuvo a la mañana, pero estamos en eso. Sí, la idea es que también podamos tener la evaluación de la producción en forma directa e instantánea. Entonces, ¿qué hace que ChatGPT sea diferente? O sea, inteligencia artificial existe hace un montón de años, existen otras alternativas, ¿sí? ¿Por qué surgió? ¿Por qué tenemos este pico de popularidad? ¿Sí?
es que a diferencia de modelos de lenguaje de generación como GPT-3, el enfoque específico en la generación de diálogos más naturales y coherentes en forma de conversación es lo que lo hizo saltar a la luz, ¿sí? Los que lo han usado y lo que yo también lo he usado, nos es muy difícil no interpretar que tengo que tener una conversación, entonces el saludo, el agradecimiento, la utilización de sentencias de diálogo no son naturales, no son normales, y así lo hacemos por más que la inteligencia artificial, el gracias, le dé exactamente lo mismo o el por favor le dé exactamente lo mismo, ¿sí? ChatGPT comparte con GPT-3 la manera específica de generación de texto, pero hay algunas características que lo hacen diferente. Por ejemplo, este entrenamiento que yo le decía, orientado a la conversación. Se entrenó utilizando un método de entrenamiento supervisado y de refuerzo, ¿sí? Para generar conversaciones más fluidas. Hay un control de la conversación, ¿sí? Que tiene que ver con el chat, donde se puede manejar eso y donde la gente que está de atrás trata de intervenir, ¿sí? Mediante refuerzos para que esas conversaciones no se deriven y no se genere ese contenido sesgado que también es parte de la problemática que nosotros tenemos. Tiene un manejo del contexto, ¿sí? En el cual nosotros decimos que se acuerda las conversaciones y permite referir una conversación que tuvimos más arriba en un chat o un día anterior en el chat y sigue el hilo lógico de esa conversación, ¿sí? Además de reducir respuestas inapropiadas, ¿sí? De parte de la empresa que nos provee esta herramienta, ¿sí? Para evitar un montón de manipulaciones, sobre todo desde el punto de vista de su imagen, aunque nos afecte a nosotros. Ahora bien, todo esto converge en una herramienta. Entonces voy a tratar de, con ustedes, utilizar esta herramienta, ¿sí? Yo tengo, cada vez que yo genere una conversación, yo puedo usar una conversación anterior o generar una conversación nueva. En este caso voy a generar una conversación nueva y me pide que elija un modelo. GPT-3,5 es un modelo más usado y es el modelo que es gratuito. ¿Sí? GPT-4 es un modelo mucho más capaz de generar respuestas mucho más complejas, tiene más texto de entrenamiento, tiene más capacidad de entrenamiento, genera respuestas en general más lenta y por supuesto que lo tiene más limitado porque es mejor. Yo preparé algunos ejemplos, ¿sí? Para empezar despacito. Por ejemplo, yo le puedo pedir a cualquiera de los dos, voy a usar el 3,5, una explicación, que es la primera que tiene que ver. O sea, existe un conocimiento, ese conocimiento es anterior al 2021, ChatGPT 3.5 está cerrado en el 2021, con lo cual todo lo que sabe es lo que había hasta el 2021, pero le puedo explicar, le pedí que me explique de una manera sencilla algo. Por ejemplo, a mí la alegoría de la caverna nunca me cerró de todo, entonces le puedo decir con o sin puntos, signo de puntuación, lo va a entender igual porque entiende el sentido de lo que estoy diciendo, ¿sí? Que es otra de las características que nosotros tenemos que entender. No solamente genera lenguaje natural, sino que procesa lenguaje natural y entiende, ¿sí? El sentido de lo que nosotros digamos, aunque lo escribamos mal, aunque no usemos las reglas correctas de puntuación, aunque no usemos los signos de puntuación adecuados, ¿sí? Y me va a explicar de alguna manera, ¿sí? En general, tiene predeterminada una cantidad de información que va a volcar. Normalmente es una página, ¿sí? De información que vuelca, ¿sí? Siempre está estructurado, tiene un inicio, tiene un preámbulo, una introducción, lo que nosotros le pedimos, y siempre tiene una síntesis al final de donde recapitula lo que está haciendo, ¿sí? Esas son las características del tipo de respuesta que tiene a este tipo de pedidos, ¿sí? Con lo cual, si yo quiero seguir adelante, después voy a tener que venir y editar o retirar estos resúmenes y demás. El primer comando que yo puedo decirle es continúa. Continúa lo que hace es decirle, bueno, profundiza sobre lo que te pedí. Entonces lo que hace es profundizar sobre los temas, ¿sí? Un poquito más en detalle, un poquito más en profundidad, más específico y por supuesto siempre me hace el resumen.
Esta es la primera condición donde nosotros podemos usarlo, y sobre todo nuestros alumnos utilizan un montón. Explícame tal cosa, dame un resumen de... Sí, pero la parte de explicación es la más fácil. Hay otra cosa que tiene que ver con la generación, ¿sí? Eh, nosotros, ¿sí?, le vamos a pedir que genere un texto formal. Yo puedo pedirle que me genere un correo electrónico, o un texto formal, o una carta de agradecimiento por la presentación ChatGPT en la educación, desmitificando en el marco para Santiago Nicolet. ¿Sí? En vez de recibir una esquela genérica que dice gracias por participar, que la recibimos todos, quiero una carta más personalizada a mí. Eso que en general es bastante tedioso, bastante engorroso, ¿sí?, con simplemente ponerle el título y el nombre, me va a generar una carta. ¿Sí? Va a interpretar por el contexto, ¿sí?, algunas formas que nosotros no le dijimos, pero que las conoce. ¿Sí? No sé, mi más sincero agradecimiento. La presentación fue una contribución excepcional en este evento. El conocimiento y la experiencia resultaron invaluables para todos los asistentes. Muchas gracias por valorarme de esa manera. La forma en que la aplicación, las ideas y las perspectivas. Una carta es anónima, por supuesto, yo voy a interpretar que es anónima. Sin embargo, es mucho más agradable que recibir la esquela formal de gracias por participar. ¿Sí? Entonces, acá tengo una forma de escribir ese y me genera ese contenido que yo necesito. ¿Qué otra de las condiciones podemos usarla o son interesantes? Por ejemplo, el que tiene que ver con la transposición didáctica. Nosotros, yo en este caso, supuestamente, conozco mucho más que ustedes de ciertos temas que tienen que ver con la inteligencia artificial y tuve que elaborar esta presentación para que ustedes pudieran sacarle mucho más provecho, mucho más jugo. ¿Sí? Puedo hacer que lo haga por mí. Entonces, existe algo llamado la ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona tensión, corriente y potencia, es un tema técnico. ¿Sí? Le voy a pedir que me haga, para un niño de 10 años, necesito que me describas la ley de Ohm y le voy a pedir más de esa página que me da por defecto. Le voy a pedir 500 palabras para que me elabore un texto un poco más complejo. Está trabajando, está pensando, ¿sí? Tiene sus temas, pero entonces, empecemos. ¿Qué dice? La ley de Ohm es una regla importante de la electricidad que nos ayuda a entender cómo funcionan los circuitos eléctricos en el siglo XIX. Imagina un circuito eléctrico como un camino para que la electricidad fluya, es como una ruta que la electricidad sigue para que haga funcionar. Sale una fuente, viaja por un camino, regresa a la fuente, está usando eh, terminología, palabras, formas adecuadas, ¿sí?, al nivel que yo le estoy pidiendo. ¿Sí? Y me hace una explicación un poco más, por supuesto que después va la ley de Ohm, explica resistencia, tensión, explica la fórmula, por supuesto, ¿sí? Y el ejemplo simple de una batería, una bombita, cuánta corriente, entonces explica perfecto. Ahora, si yo quiero cambiar, ¿sí?, yo le voy a decir, bueno, quiero esto mismo, pero para un joven de 17 años que está en una escuela técnica, ¿sí?, estamos hablando de cuarto o quinto año, debería tener un nivel más técnico en esta generación de información. La información es la misma, es un concepto muy sencillo, tiene 3 parámetros, así que mucho para abordar no hay. ¿Sí? Solamente tenemos tensión, resistencia y corriente. Sin embargo, va a usar alguna terminología distinta, usa ecuación, antes usó matemática, usa la palabra ecuación, ¿sí? Entonces utiliza de una forma más adecuada la información, las palabras, tratando de llegar a ese destino que nosotros le pedimos, que era alguien de 17 años que tiene una capacidad de abstracción, ¿sí? Y sobre todo de una escuela técnica tiene que tener un conocimiento superior de lo que tiene que ver con el álgebra que el caso anterior.
Entonces tenemos esta posibilidad de generar el mismo contenido para públicos diferentes a través de la misma. Siguen siendo explicaciones. Le pedí que me explicara algo, le pedí que me explicara otra, pero voy a tratar de forzar, ¿sí?, una generación más auténtica de contenido, ¿sí? Esto lo sabe, cualquiera de nosotros puede agarrar Wikipedia o alguna otra fuente de información y de alguna manera resumir esto sin ningún inconveniente, ¿sí? Le voy a pedir que, para explicar el significado de la inflación, me gustaría un cuento corto con una moraleja, ¿sí? Generación auténtica. Una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que cada vez que yo interactúo, la generación de texto es diferente, ¿sí? El sentido va a ser más o menos el mismo. Sin embargo, si en este momento ustedes hicieran la misma pregunta que hice yo, el cuento sería diferente, ¿sí? En este caso, mi pueblo se llama Ahorrolandia, ¿sí? Donde los habitantes eran muy cuidadosos con el dinero, cada día contaban meticulosamente sus monedas de oro y plata y las guardaban en cofres bajo llave. Concepto, entiende que el cuento en general está referido a situaciones de pueblo, situaciones aisladas, situaciones casi medievales, ¿sí? Porque la complejidad de entender esa sociedad es adecuada para lo que es el cuento y sobre todo el moraleja. Al pedirle la moraleja me va a referir, tiene referencia de fábula, ¿sí? Un día empezaron a subirla rápidamente, ¿sí? El alcalde de pueblo se llamaba Don Económico, me encanta el nombre, ¿sí? Pero vamos, ¿sí? Y pasan las cosas. La moraleja de la historia es que la inflación puede ser peligrosa si no se entiende y se maneja adecuadamente. Es importante cuidar el valor de nuestra moneda y no gastar de manera impulsiva, etcétera. Algunos estarían a favor y otros estarían en contra de estas aseveraciones. No importa, no estamos discutiendo eso. Estamos viendo cómo la herramienta generó algo que yo le pedí en forma... y me generó algo muy rápido. Puedo usarlo o puedo no usarlo o puedo adaptarlo o debería adaptarlo para las cosas. Ahora voy a tomar otro chat, ¿sí? Pero voy a usar el otro modelo. ¿Sí? Supuestamente es un modelo de generación más fina. Voy a hacer la misma pregunta, ¿sí? Este en general, GPT-4 lo que hace es responde más lento. Es un modelo más grande, entonces tarda un poco más en generar ese contenido. Seguimos hablando del rey, sigue hablando del pueblo, o sea, seguimos hablando de el mismo concepto, porque nosotros vamos a decir, el texto de entrenamiento que él usó para lo que son historias y cuentos tiene que ver con reyes, tiene que ver con dragones, tiene que ver con pueblos medievales o similares, ¿sí? El pueblo ahora se llama dineros, ¿sí? El rey no era el alcalde, era el rey, son dos monedas, etcétera, no importa, ¿sí? Genera ese contenido, genera esa información, ¿sí? Y podemos usar este cuento o no para explicar el concepto de inflación, entendiendo que el cuento, si no lo originó para un adulto, puede ser, sí está originado para un público mucho más juvenil y demás. Ahora, ¿qué podría hacer? Por ejemplo, pedirle que lo traduzca al italiano. Por favor, traducir al italiano. Yo no entiendo italiano, pero podría, de alguna manera, seguir el sentido, ¿sí? La traducción va a ser bastante literal, párrafo a párrafo, ¿sí? Un traductor profesional en general toma el sentido y reescribe, ¿sí?, los textos, los párrafos, ¿sí? En nuestro caso, nuestro traductor es bastante lineal, párrafo a párrafo, oración a oración, puede tener algunos errores. En general no los tiene, bastante bueno. La traducción, como ya le decía, fue entrenado para esto, ¿sí? Si alguno de ustedes sabe italiano, lo puede mirar y va a poder leer ese lenguaje. Yo sí sé inglés, entonces le puedo decir mejor traducir al inglés. ¿Sí? Entonces, estas son todas las particularidades que tiene y que nos puede ser útil en función de lo que nosotros estamos haciendo en lo personal, ¿sí?, o en lo educativo. También podría un texto del inglés pedirle que lo traduzca al castellano si nosotros lo necesitamos, pero por supuesto, nuestro buen amigo navegador hace tiempo que hace eso, tiene un motor de generación de lenguaje parecido a este, con lo cual hace tiempo que lo hace.
Pero vamos a algo que sea realmente complejo y que me ayude con el tiempo, ¿sí? Yo tengo un hijo que tiene 12 años y que está estudiando aritmética y no le va muy bien. Entonces quiero darle ejercitación. Podía haberlo buscado en internet, sí, pero en un momento estuve medio vago y le dije, quiero que 5 ecuaciones algebraicas que tengan una sola variable x con dos lados, que tengan un resultado para x entero y que tengan fracciones, potencia, multiplicación, restas y sumas como para algo sencillo que necesito darle. Opa. Bueno, ahí está. Ahora sí. 5 ecuaciones. Y entonces me hizo 5 ecuaciones. Pero estas ecuaciones son demasiado sencillas. No es lo que yo quiero darle, ¿sí? Entonces le voy a decir que los dos lados de la ecuación, lados, tenga fórmulas a resolver con incógnitas de los dos lados. Ok, le puso las incógnitas de los dos lados, pero tengo un inconveniente. Esa ecuación tiene dos incógnitas. Y con una sola ecuación y dos incógnitas no lo puedo resolver. Entonces necesito volverle a decir reformular, pero con una sola incógnita. X. Y entonces me reescribió las ecuaciones de otra manera. Y así podría seguir interactuando y regenerando el contenido en base a lo que dije. Sí, fíjense, mi última instrucción fue reformular, pero con una sola incógnita X. Eso significa que se acordó mi primer prompt, que fue que tuviese ecuaciones, que fueran 5, y se acordó de mi segundo prompt, que le perdí que tuviera ecuaciones de los dos lados, ¿sí? Que tuviera fórmula de los dos lados y que tuviera variables de los lados, y cuando le reformulen la tercera vez, y esto es la parte que lo hace tan interesante en este hilo de conversación, se va recordando. ¿Cuál es el inconveniente que tiene? Que nunca le dije que los dos lados tenían que ser iguales. Con lo cual, 2x menos 3 jamás va a ser igual a esta fórmula, x más 2 al cuadrado menos 4x. No hay ningún número que satisfaga esa ecuación, ¿sí? Con lo cual, volvemos al tema. ¿Qué es esta herramienta? Es un generador de textos, un generador de palabras. Le pedí que generara palabras en forma de ecuaciones, las hizo, pero nunca le dije el concepto fundamental que nosotros tenemos en álgebra, que es, si tengo una ecuación con una sola variable, debería ser resoluble, si no, no tiene sentido. Sí, bueno, esas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a ir practicando y viendo si da o no da los resultados. Vamos con otro ejemplo, un poco más complejo, ¿sí? Que me ahorra tiempo en serio. Voy a pedirle, tengo un curso de informática, tercer año de secundario, generé una tarea por semana desde marzo a noviembre que tenga que ver con las fechas patrias, las estaciones del año y momentos especiales de la Argentina. ¿Sí? Quiero que me genere las tareas que le voy a pedir a los alumnos, ¿sí? Todo el año. A ver qué me dice. Entendido que es informática, ¿no? Investigar y crear una presentación digital sobre el Día de la Memoria por la Vida de la Justicia, utilizando recursos en línea y resaltando la importancia de esta fecha, me viene bien. En abril, creación de una aplicación educativa, diseñar relacionado con la Pascua, que incluya juegos interactivos, información sobre la celebración y otros datos curiosos. Bien. Tarea, desarrollo de un sitio web, pero me está haciendo uno por mes, no uno por semana, como yo le pedí. ¿Sí? Es correcto lo que está haciendo, está diseñando distintas cosas, no repite, ¿sí? Utiliza las fechas, pero no cumplió mi requerimiento de que fuera uno por semana. Así que voy a interrumpir la generación. Estamos en junio, voy a interrumpir y le voy a decir, no, tiene que ser uno por semana.
y no me entendió. ¿Sí? Y no me entendió. ¿Por qué no me entendió? Porque en realidad no entiende lo que le estoy diciendo. ¿Sí? Él arrancó en un hilo por un lado y va a seguir con ese hilo y es muy difícil llevarlo de vuelta al entendimiento de lo que yo le decía. ¿Sí? Genera texto en base al contexto y el contexto es tanto lo que él conoce previamente como lo que yo le dije como lo que él mismo generó. Entonces se va a quedar dando vueltas en esto y es muy difícil que poderlo salir de ahí. Voy a hacer un cambio, voy a cambiar, otro nuevo, GPT 3,5 y voy a pedirle la misma. Vamos a cambiar a GPT-4, a ver qué pasa con GPT-4. A ver. Crear tareas semanales. Bueno, ahora sí. Marzo 1, investigar y crear una presentación sobre la historia y el significado del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo. Diseñar un folleto informativo sobre medidas de seguridad y buenas prácticas de informática. En abril sí, sobre la Guerra de Malvinas de abril. Fíjense que utilizó fechas diferentes que la anterior. Este modelo es un poco mejor, entendió mejor la parte de semanal, tarea semanal, ¿sí? Los dos habían entendido el contexto. Tenía que ser en las épocas del año, relacionados, tareas de informática y afines, ¿sí? No hace solamente software, sino hace presentaciones, hay distintas cuestiones. ¿Sí? Después puedo saber, después tengo que refinarlo y saber si son parte o no son parte de mi programa, por ejemplo, Python, o si el desarrollo de una aplicación es o no es, o si el programa en Scratch es o no es. ¿Sí? Sin embargo, me dio un inicio tan bueno, a mi juicio me ahorró 3 o 4 horas de trabajo. ¿Sí? Con unos par de minutitos me ahorro 3 o 4 horas de trabajo. Después sí tengo que venir, editarlo, entender si es esto o no es esto. Y después yo tengo que decir, bueno, para hacer una animación que represente el cambio de estación dando bienvenida al otoño, previamente tengo que tener, ellos tienen que saber que tienen que hacer, cómo hacer esto y tengo que prepararlos para hacer esto. Pero podría decirle, por ejemplo, para la tarea de la semana 3 necesito una explicación más detallada. Entonces hay una guía paso a paso. Objetivo, herramientas, instrucciones. Primero hay que investigar de qué se trata el otoño, qué cambia la naturaleza. Hay que hacer un boceto de la aplicación, configuración de un escenario, programación de los sprites, que tiene que ver con una parte más de implementación, añadir efectos, la revisión, compartirlo, los criterios de evaluación. Así podía pedirle de todas las semanas que me fue dando de todos los meses y ya tengo mi programa de tareas y actividades medianamente hecho. Tengo que ajustarlo, tengo que prepararme, tengo que prepararlos a los alumnos, pero digamos que puedo pedir esto. Entonces, me viene gustando, me viene dando buena vibra. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Sí? Puedo pedirle resúmenes. ¿Sí? Yo tengo por acá un libro, ¿sí? No muy conocido, ¿sí? Que se llama La Meta. A mí me gusta. Es un libro que habla sobre implementación de, ¿cómo llamarlo? No tengo idea de qué habla, entonces le voy a pedir que me ayude a ChatGPT para poder ayudarlos a ustedes a decir por qué me gusta este libro. Tiene un límite muy corto, tiene un límite muy corto en la cantidad de palabras que uno puede copiar y pegar, ¿sí? Entonces, no sé cuál es ese límite, pero yo sé que está más o menos en 3 o 4 páginas. Entonces seleccioné 4 carillas y le voy a decir que por favor me haga un resumen de, y le pego el texto. Tiene errores, tiene pie de página y demás. No voy a ajustar nada, le voy a decir que por favor lo haga. El narrador, director de una fábrica, conduce a su trabajo sumido en sus pensamientos. Al acercarse a la fábrica es abordado por un grupo de empleados y tiene un problema con un pedido. Ese pedido resulta ser muy importante y está atrasado.
Peach es uno de los protagonistas. En resumen, la llegada inesperada y autoritaria de Peach a la fábrica crea una atmósfera de caos y tensión, alterando una rutina diaria y creando conflictos entre los empleados y dejando al narrador con una sensación de frustración y ansiedad. Resumió bastante bien esas primeras 3 o 4 páginas, ¿sí? Que yo dije, siempre en una carilla. Sí, más o menos ese es el resumen. Ahora, como este libro es viejo y está disponible previo a 2021, como yo le decía, y está disponible, no importa si legal o ilegalmente en la web, lo conoce. Entonces le voy a pedir, o leyó resúmenes, además, entonces le voy a decir, hazme un resumen de la meta de Gold Rat. Entonces, ¿qué es lo que introduce? La teoría de las restricciones a través de la historia de un gerente de fábrica llamado Lex Rogo, y me hace el resumen. Yo le podía pedir que haga resumen capítulo a capítulo, incluso. Eso que yo quise hacer copiando y pegando, si lo conoce, se lo puede decir. Entonces, hazme un resumen del primer capítulo. Otra vez, contexto. Sabe de qué estamos hablando, no se lo tuve que dar y me lo va a decir. Esto es lo que del otro lado, cuando nosotros le pedimos a los alumnos que generen una producción, a nosotros nos asusta. Ok, yo le digo una tarea que le va a llevar 3 días y leer y qué sé yo, interpretar e investigar, ChatGPT lo hizo en 20 segundos. 30 si tomamos en cuenta el mate que se tomó antes. ¿Sí? Esto es, por un lado, lo bueno, por otro lado, lo que nos desafía. Ahora quiero compartir con ustedes algo muy, muy divertido, muy interesante, que tiene que ver con una interacción real. Esto no está editado. Un alumno primer año de secundario, materia historia. Tenía que estudiar sobre los griegos. Y entonces estaba preocupado, tiene que aprobar. Entonces dice, voy a ChatGPT. Como herramienta de estudio, no como herramienta de resumen, no como herramienta. El texto lo tiene, ya se lo dieron, sabe lo que tiene que estudiar. Como herramienta de estudio. Entonces vamos, ¿qué hace? Entonces, hazme 3 preguntas claves sobre este texto y le copia el texto que le dio la profesora. ¿Sí? Y lo mismo, hay parte que dice, como viste en el video, sí, obviamente ChatGPT no vio el video. ChatGPT obvia esas partes, ¿sí? No dice, no, mira, no puedo responderte porque no veo el video, obvia las partes que tiene que obviar y trabaja sobre el contenido más abstracto y ¿qué hace? Bueno, le copia texto, le copia texto, le copia texto. O sea, las 4 páginas que yo le decía, le copia todo el texto, ¿sí? No importa ahí. Hay muchas cuestiones que no hacen la cuestión, nombre de capítulo, no, pie de página, copió y pegó así como venía, ni siquiera lo editó. ¿Qué dice ChatGPT? Claro que sí. Acá tienes 3 preguntas sobre cuáles fueron las características principales de la cultura cretencio-minoica y cómo se relacionaba con su entorno geográfico y comercio marítimo, qué papel desempeñaron los reinos micénicos en la historia de Grecia, etcétera. ¿Qué hace? Lo hace pensar, tiene que volver al texto o a lo mejor lo hizo de memoria, no tengo idea qué fue lo que hizo, ¿sí? Pero se puso a pensar en base a esto, no en base a la lectura del texto, sino en base a las preguntas que le generó. Entonces, obviamente le dice, gracias, de nada, estoy aquí para ayudarte. Si tiene alguna pregunta, entonces le dice, bueno, quiero más. Otras 3 preguntas y le pega la siguiente parte del texto que tiene que ver con los dorios, los aqueos y los jonios y no sé qué cornos, ¿sí? Y le hace las 3 preguntas claves sobre este nuevo fragmento de texto. Fíjense contexto, sabe que es un nuevo fragmento de texto relacionado al anterior, ¿sí? Y todo eso lo va incorporando dentro de este hilo de interacción con este usuario. Obviamente, ¿qué le pide? Y me da las respuestas, obviamente. Entonces le da las respuestas y demás. Sigue, ¿sí? Estas son las respuestas. Sigue. Con los fragmentos que te acabo de dar, ¿me haces un examen? Ningún problema. Le hace un examen con enunciado, con las partes relacionadas a los textos y demás, y le hace, ¿sí? Algunas preguntas. ¿Sí? No le pidió cuántas, simplemente un examen. Esto es un examen adecuado. Tiene 12 preguntas. Para primer año de secundaria está bien respecto al texto que tenía que leer. ¿Sí? Bien. Sigue.
Entonces, la conversación es muy larga, lleva horas estudiando, así que hice algunos cortes. Entonces ahora le pide 7 preguntas claves sobre el texto que proporcionó, ¿sí? Estas son las preguntas. Y entonces, ¿qué le pide? ¿Me podrías puntuar del 1 al 10 estas respuestas a las preguntas? Le pide que lo califique, que es lo que nosotros venimos diciendo más temprano. Entonces le pone unas respuestas, cortas respuestas, ¿no? Y que hace ChatGPT, le dice, sí, perfecto. La primera tenés un 7, la respuesta es correcta, pero podría ser más específica sobre los motivos de la colonización y la fusión. La segunda tiene un 6, contiene información confusa al final que la cultura minoica se dio al rey Minos. Además menciona que el rey Minos fue el mejor rey de Grecia, lo cual no es cierto, ¿sí? Le puntúa y le hace una devolución, ¿sí? En promedio tu respuesta tiene una puntuación de 7,71, lo cual está bien, pero hay otras áreas que hay que proporcionar más información. ¿Qué hace este niño? ¿Qué hace este niño entonces? Entonces le dice, bueno, dame las respuestas a las preguntas que yo te hice, a las preguntas que me hiciste. O sea, corregime las respuestas para saber cuáles eran las respuestas correctas, ¿sí? Entonces, no lo entiende, pero lo que le da es, en la respuesta, ¿sí? Le dice, esta respuesta es su mayoría correcta. O sea, lo que hizo fue la devolución sobre la respuesta, que no era lo que el niño quería, ¿sí? Entonces, ¿qué hace nuestro joven amigo? Dice, no, me da la respuesta que debería tener para tener un 10. Ah, bueno. Entonces se explaya en las respuestas, ¿sí? Entendiendo que esta respuesta, no importa si estamos hablando de 5 renglones, porque trae lo mismo, la capacidad de generación de todo el texto va a ser el mismo. Si le pide una respuesta completa de uno solo, le daría una respuesta más completa. Como le pide de todas juntas, genera esto. Otra vez lo mismo, conociendo la herramienta, podemos saber qué es lo que se necesita, ¿sí? Esta respuesta brinda más información detallada, información más detallada y precisa, y por lo tanto merecerían un puntaje más alto. Entonces el niño dice, bueno, gracias, pero vamos de nuevo. Entonces, vamos a insistir. Quiero 3 preguntas sobre el texto y dice, bueno, ¿me puedes puntuar del 1 al 10, pudiendo haber números completos? Por ejemplo, 9,5 para las respuestas, ¿sí? No, ese 7 no le gustaba, él quería 7,5, 7,8, ¿sí? Nosotros conocemos a los alumnos. Entonces, ¿qué hace ChatGPT? Le dice, por supuesto, acá está la puntuación, 9,5, 9,5, 9,5. ¿Qué pasa? Cuando uno le da un ejemplo, usa el ejemplo primeramente, no sobre lo que la intención, sino sobre el ejemplo. Le dijo, puede haber un número como por ejemplo 9,5. Entonces le dijo, sí, 9,5 a las 3. Está bien, no es lo que yo necesito. Entonces le pide otras preguntas. Y dice, bueno, pero me puntúa del 1 al 10 considerando números intermedios, por ejemplo, 9,1, 9,2, 9,3. ¿Qué hace ChatGPT? Responde, sí, acá está, 9,4, 9,5, 9,6. ¿Sí? Entonces, la primera puntuación fue más genuina, le dijo del 1 al 10. Tendría que haber dicho del 1 al 10 con una precisión de un decimal, una precisión de 2 decimales. O sea, podría haber hecho esto, pero lo importante son, quiero marcarles 3 o 4 cosas de esta interacción que tiene que ver con el uso que le da este alumno a la herramienta, la interacción que hace en todas estas horas, realmente es muy interesante ver el recorrido completo, bastante largo, ¿sí? Y cómo se va dando cuenta el uso potencial. Nadie le explicó, nadie le pidió que usara esto. Fue una iniciativa propia, ¿sí? De ver, todos usan ChatGPT, yo también quiero usar ChatGPT. ¿Para qué sirve? Y lo fue descubriendo. Que es otra de las cosas que tienen los chicos con la tecnología, que descubren cosas que a nosotros nos cuestan un montón, porque nosotros estamos preconfigurados de otra manera, ellos no tienen ningún preconcepto. Entonces nosotros decimos, bueno, acá atrás hay una máquina, si hay una máquina, hay un software, y ese software está limitado porque nosotros estamos acostumbrados a que el software está limitado. Ellos no tienen esas limitaciones. Si chatean, chatean. Y si le dice gracias, le responde gracias. Entonces entiende que hay que tener una conversación interactiva, ¿sí? Y pide, por favor, y demás. Entonces, esto me genera algunas ideas, me genera algunas preguntas, ¿sí? Que tengo que tener algunas respuestas. Obviamente ya me pasé en el tiempo como corresponde.
sepan que yo hablo demasiado, ¿sí? Es parte de mi gran defecto. Entonces, ¿qué desafíos tenemos nosotros? ¿Sí? El tema de la calidad de las respuestas. No siempre el resultado es estrictamente correcto. ¿Sí? Hay que tener interacciones auténticas. Esta interacción que yo les mostré es realmente auténtica porque hay una generación y hay una ida y vuelta interesante, pero el pensamiento crítico, ¿es correcto ese 9 que le puso o no es correcto ese 9 que puso? Esa respuesta de 3 renglones, ¿es la adecuada o no es la adecuada? Eso tenemos que hacerlo. ¿Sí? Sí, la personalización y la adaptación es uno de los desafíos que nosotros tenemos. Hay algunas cuestiones que nosotros vamos a poder resolver desde nuestro rol docente, utilizando esta u otras herramientas que se nos presenten. Hay otras que no, que son más institucionales, que son más del departamento, que son más de la facultad, que no lo vamos a poder resolver. Un mentor virtual que me ayude a los alumnos, que yo tengo una cátedra, me vendría bárbaro. Y que me diga a mí, este alumno no está, este alumno sí está, este alumno viene, este alumno no presta atención. Soy yo todavía con mis ojos, con sus acciones, el que está monitoreando el aula y viendo ese comportamiento. Me encantaría tener eso, pero yo no puedo generar. Nos tenemos que preparar. Esta es una de las congresos y demás, pero nosotros tenemos que prepararnos para todo esto, que es lo que viene, y por supuesto tener evaluación y retroalimentación de todo el proceso educativo, además de lo que es la equidad. Resumiendo, ¿qué podemos hacer con esta herramienta y otras similares? Un montón de cosas. Y para cerrar, los escucho. Opiniones, consultas, conclusiones, ideas. Santiago, acá te acercamos la consulta, una Dale. consulta que surgió, que es si se pueden subir papers académicos para su análisis y en el caso, digamos que sí, qué tipos de archivos se pueden subir. Ok, bien. Excelente pregunta. Nosotros tenemos que diferenciar ChatGPT como herramienta, es una herramienta de chat. Sin embargo, existen otras herramientas que utilizan estos modelos u otros modelos similares que sí se pueden usar. Hay una de ellas que se llama ChatPDF, ¿sí? Que la propuesta es chatear con tu PDF. Vos le subís un PDF y haces lo mismo que hizo este chico con el PDF. Un resumen de las ideas y demás es una. Otra herramienta que es gratuita, que se llama Merlin. Es Merlin, deme un segundito, que lo tengo por acá. Merlin. Yo tengo instalado. Entonces, Merlin es otro chat. Está, también usa usa una interfaz programática con el mismo motor que utiliza el ChatGPT. No está tan direccionado al diálogo ni está tan protegido como ChatGPT, es otra herramienta, pero sí puedo subir los documentos y ya empezaron a la generación de imágenes. Eso es otra cosa que yo decía, generador de imágenes. Entonces yo puedo subir mi PDF acá y chatear con con mi PDF. Si es propio o es ajeno, ya es una cuestión de cada uno, puedo subir acá. Entonces tanto chat PDF como Merlin, ¿sí? Funciona. Pero por ejemplo, puedo generar una imagen, ¿sí? Voy a cambiar el lenguaje porque por defecto viene en ya está en español, entonces voy a decir generar una imagen para la portada de presentación de uso de ChatGPT en la educación. Esto va a demorar un minuto, así que si querés pasarme a la siguiente pregunta mientras esta gente trabaja por mí. Bueno, la segunda pregunta es,
Pregunta Sonia si, porque lo que ve es que baja información sobre un tema específico, pero pregunta si puede bajar los datos de las fuentes de donde se sacó esa información y cómo puede saber si esa información es válida. Bien, excelente pregunta y la respuesta es no. Una de las cuestiones que hizo al principio la gente de OpenAI era eso. Entonces uno le pedía las fuentes, le decía, quiero una fuente para tal texto y necesitaba una fuente. Y la mitad de veces esa fuente no existía, no es un buscador. Entonces inventaba cosas, inventaba gente que no existía, trabajo que no existía, como yo le dije, caso real, lo de la primera mujer que votó. Entonces lo que hicieron fue limitar ese acceso, ¿sí? Y entonces si yo le pregunto ese tipo de cosas, me va a contestar que no es un buscador, ¿sí? Y que no tiene información. Por ejemplo, voy a hacerlo acá. Voy a poner acá y voy a decir, dame una fuente para un paper que hable de IA y educación. Bueno, me lo dio, perfecto. La otra semana me dijo que no. Ahí tienes un libro y demás, pero una de las condiciones, le estoy pidiendo que genere texto. Pueden existir o no. El tema es así. Como motor, está generando texto de una forma probabilística, ¿sí? Probablemente después de la venga vaca y después de vaca venga come y después pasto, porque así fue entrenado. No está buscando realmente. Existen otras herramientas de IA que buscan sobre papers y que hacen digesos de papers, pero esta herramienta particular no lo hace. Siendo una herramienta generativa, ¿sí? No está basado en ninguna fuente. O si ustedes quieren, en todas las fuentes de Internet. Fue alimentado con un montón de fuentes, Wikipedia, GitLab, GitHub y otros montones de fuentes, y con eso se alimentó. Y con eso lo que hicieron fue configurar una máquina. Ajustaron los diales de una máquina, 175.000 millones de parámetros, imagínense, son variables en una ecuación. Y esa ecuación lo que saca son textos, palabras, una tras de la otra, como si fueran, usa la palabra chorizo porque es algo que nosotros usamos, sí, como si fueran caramelos. ¿Sí? No entiende realmente que lo que está generando y sobre todo no es directo. Ahora, si yo le pido sobre alguno en particular, me va a poder contestar o no en función de lo que es. Pero no tiene fuentes porque las fuentes son todo. Es el conocimiento propio. Es como, de alguna manera, cuando yo me siento y hablo con ustedes. ¿Sí? No estoy citando nada. Hay gente que sabe citar, lamentablemente no es mi caso, yo hablo. Puedo decir cosas más interesantes, menos interesantes, que pueden parecer más verídicas o menos verídicas, pero estoy hablando solamente de mi experiencia. ¿Sí? Eso de alguna manera es lo mismo que hace ChatGPT. Ya dije, existen otras herramientas que sí están orientadas a la búsqueda en documentos, en papers y demás, y que pueden citar fuentes. Este no. Siguiente. Otra de las preguntas es, ¿qué se puede pensar acerca de los sesgos que puede tener la información que provee? Todo, absolutamente todo. Como está alimentado de Internet, tiene todos los sesgos que ya conocemos de Internet y que están documentados. Además, está el sesgo propio de la conversación con la que yo estoy llevando, ¿sí? Sin irme a temas escabrosos en los cuales no conozco, yo soy bastante más técnico, más duro, vuelvo al tema. Ecuaciones con fracciones, que fue lo que yo les planteé, ¿sí? Donde me generó ecuaciones que no tenían el sentido que yo le decía. Me fue guiando, o lo fui guiando si ustedes quieren, y no generó lo que yo necesitaba, lo que yo estaba esperando. Eso es un sesgo, el sesgo de mi conversación. De la misma manera que la interacción que yo le mostré del niño, el niño quería un número más preciso y le dijo 9 y le dijo 9. O sea, lo voy guiando y va teniendo sesgo propio que ya tiene y sobre todo de la conversación que estoy llevando. Cada una de estas conversaciones tiene un identificador único, técnicamente, y además mi cliente tiene mi sesgo de todas mis conversaciones. O sea, si ustedes hicieran las mismas preguntas que yo hice en su usuario, este es mi usuario, serían muy diferentes, ¿sí? En función de lo que ustedes han pensado, lo que ustedes han interactuado y lo que yo interactué. ¿Sí? Son como distintas caras del mismo cubo, ¿sí? Entendido que este cubo tiene 100 millones de caras porque tiene 100 millones de usuarios o más. ¿Sí? Pero sesgos todos.
Bueno, Santiago, y a todos los presentes, hay muchas preguntas porque Uf. este tema genera muchas inquietudes. Tratamos de rescatar las preguntas que nos parecían más como que nucleaban a otras o que incluían a otras preguntas. Así podemos cumplir con los tiempos, que fue lo que vinimos haciendo a lo Sí. largo de la mañana. Salvo yo. No, pero bueno, así es un tema muy interesante y fue muy interesante todo lo que presentaste porque fueron todos ejemplos muy concretos. Algunos comentarios en el chat decían, uy, a mí, por ejemplo, a mí no se me había ocurrido generar preguntas vinculadas con mis actividades o actividades para mis estudiantes. O sea, esto abre un camino y creo que quedan muchas preguntas siempre dando vueltas porque es algo que nos interpela, ¿no? Hoy a la mañana así lo decíamos. Así que, bueno, ante todo queremos agradecerte toda la presentación, todos los ejemplos que trajiste, la parte más técnica, porque también, como yo dije hoy a la mañana cuando hicimos el cierre de la jornada, cada una de las presentaciones tuvo como su lado, ¿no? Y acá a mí lo que me pareció muy interesante es visto desde el lado técnico. Hay un montón de cosas que las personas que hacemos un uso nada más que instrumental desconocemos y está bueno conocer más acerca del funcionamiento, que era esto que hablábamos cuando hicimos los encuentros previos, que nos parecía que era muy interesante traer también esta mirada. Así que te agradecemos la predisposición, el trabajo compartido. Les agradecemos a todos los presentes porque estuvieron sostenidamente, fuimos muchos durante toda la tarde y sostenidamente, así que eso habla muy bien del taller y de todo lo que compartiste. Así que les agradecemos a todos la presencia, los esperamos en la comunidad de prácticas, haremos intervenciones, pero bueno, como habrán visto, estuvimos todo el día conectados con ustedes, así que las iremos haciendo a medida en la medida en que podamos en la comunidad de prácticas. Pero igual los esperamos para que ustedes interactúen y para que miren ahí muy lindas propuestas. Y por supuesto los esperamos mañana desde temprano con las exposiciones. La primera exposición es de Diana Catalina Pinto Pinzó, que quizás acá no es muy conocida, pero es una persona que sabe mucho sobre evaluación, así que se las recomendamos especialmente. Y bueno, y después nos encontraremos con Alejandra Zangara, con María Rosa Tapia, con Gabriela Milanese y con Cori Rogoski. Así que, bueno, y a la tarde hay talleres también para participar. Los esperamos a todos, les agradecemos. Vuelvo a agradecerte, Santiago. Gracias a ustedes. Y bueno, nos vemos mañana. Chau, Hasta chau. luego. Chao.